Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hoy vamos a centrarnos en el tema 8, que es uno de los temas que nos faltan, junto al tema 3, que ya será la próxima semana. Entonces, en el tema 8 vamos a ver el Project Excellence Baselines, que básicamente es para identificar la excelencia de los proyectos, saber cómo medirla y también cómo definir, ¿no?, cuándo nuestros proyectos cumplen un nivel de excelencia o cuándo es necesario mejorar. Uy, vamos a ver eso, las bases del PEB, que es el Project Excellence Baseline, el modelo FQM, el PM, que es el del proyecto excelente, y la parte de evaluación de la excelencia de proyectos. Este es el manual del PEB, el Project Excellence Baseline, y básicamente es un documento que explica, pues eso, cómo se mide si un proyecto es excelente. Sirve también para tener una guía para comparar diferentes proyectos que pueda haber en una empresa y para ver pues cuáles siguen ciertos estándares de excelencia frente a otros proyectos. Entonces, ¿cómo hablamos? Esto ya lo hablamos en las primeras sesiones. El PEB es un modelo que básicamente complementa a los otros que ya hemos visto, el ICB de individuos, el OCB y de empresas, de organizaciones. Y nada, al final pues es una base o una forma de identificar pues esa excelencia tanto en la parte de proyectos como organizaciones e individuos, ¿no? Es como un documento adicional que se puede emplear para poder evaluar ese aspecto. Se basa principalmente en el TQM, en el Total Quality Management, y luego también en el EFQM, que es el modelo de excelencia de la Unión, bueno, sí, de la Unión Europea hacia la cualidad. Y luego, pues bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que este documento, lo que hablamos, que principalmente está enfocado en la excelencia de proyectos o programas. Al final se puede hacer una autoevaluación, como hemos hecho en la parte individual, pero también se puede hacer un análisis de un proyecto o programa. Y bueno, al final, como decía, es para eso, evaluar un proyecto, un programa o una comparación entre otros proyectos dentro de la misma organización. Pues también pues sirve, pues ese análisis va a servir como punto de partida, pues si necesitamos pues definir algún tipo de plan de acción de mejora o evaluar dónde estamos dentro de la empresa a nivel de excelencia, pues se puede utilizar este programa, este documento, para evaluar el dónde estamos y luego ya definir pasos futuros. Es como una guía y al final, pues bueno, el propósito es la mejora continua y la evaluación continua de proyectos para mejorarlos poco a poco. También IMA tiene una serie de awards, entonces pues también se basan en este documento, no solamente en el ICD, en el de individuales son el modelo de organizaciones, sino también en este de excelencia. Así que si alguna vez pensáis presentaros vosotros como jefes de proyectos o presentar a vuestras organizaciones, no olvidéis este modelo, este documento, porque al final es una de las bases a la hora pues de demostrar que lo que estáis haciendo tiene un nivel de excelencia mayor que otros. El modelo PM es importante saber que tiene 3 áreas claves. Entonces, las áreas son personas y propósitos, procesos y recursos y resultados en los proyectos. Entonces, como veis, nos enfocamos mucho en parte de personas, en la parte de los proyectos y en la parte de qué resultados hemos obtenido.
Y nada, y al final es simplemente buscar la excelencia en nuestros proyectos. Se basa en el modelo FQM, como hablábamos, que es un modelo que tiene también tres áreas muy similares. El área de dirección, que se centra en propósito, visión, cultura, liderazgo. Entonces ya veis que también se centra bastante en personas. La parte de ejecución, que se centra en grupos de interés, crear valor, gestionar la transformación y la evolución, que eso también es mucho de procesos. Y luego la siguiente pata sería resultados, de que es la percepción de los grupos de interés, a nivel de resultados y el rendimiento estratégico. Así que, como veis, este modelo FQM es muy similar al que plantea IM. Tiene la parte de personas y recursos, la parte de procesos y la parte de resultados. Y bueno, esta slide es para que veáis que este modelo FQM también se evalúa por puntos. ¿Vale? Al final son tres patas que tienen una máxima puntuación. Y si tú te presentases o propusieses algún proyecto para evaluar alguna empresa, pues entonces te evaluarían en base a esa puntuación y en función de los resultados, pues tendrás diferentes niveles. Y bueno, puedes conseguir este certificado si quisieses. Pero bueno, centrándonos en INMA, en el PM de INMA, pues es importante indicar que, buenos días, Jaime, te voy a silenciar si te parece bien, porque nos estaba entrando bastante audio. Pues eso, el objetivo del PM es como hablamos, ¿no? A evaluar esas capacidades de nuestros proyectos y programas, pues para ver si, bueno, el estado en el que estamos actualmente y poder alcanzar ese nivel de excelencia que buscamos dentro de la empresa, porque al final es lo que hablamos, cuanto mejor seamos capaces de desarrollar nuestros proyectos, de realizar o ejecutar nuestros proyectos, vamos a ser más eficientes y por lo tanto la empresa va a ser más eficiente y rentable. Importante lo que hablamos, que complementa tanto al ICB de individuos como al OCB de organizaciones. Entonces al final tenéis que tener en cuenta que este modelo, esta guía, ¿no?, del PM es como un punto adicional que se puede tener en cuenta. Es un método que se adapta, es una guía y al final es para diferentes fines, ¿no? Aquí se enumeran algunos. Uno es la mejora continua, porque al final si definimos dónde estamos y los puntos que tenemos que mejorar, pues al final vamos a impulsar esa mejora continua paulatina, ya que no vamos a poder realizar todos los cambios a la vez, no todas las mejoras a la vez. También es una forma de controlar, ¿no?, que un proyecto está teniendo pues, resultados con un alto nivel de excelencia, y al final la excelencia, lo veremos, es algo que es sostenible, es decir, no es algo puntual, o sea, para que unos resultados sean excelentes, tienen que ser sostenibles en el tiempo y realizados de forma continua. Y luego, pues al final lo que decíamos, ¿no? Es una forma de evaluar en un punto en el tiempo cómo estamos, cómo están nuestros proyectos o programas, y una forma como un punto de partida para empezar a mejorar pues la gestión de proyectos que tenemos dentro de la empresa. También, como hablábamos, se puede emplear con un enfoque un poco más de reconocimiento, porque al final imaginaros que, yo qué sé, que en vuestra empresa quieren empezar a reconocer, pues, cómo de bien o han salido los proyectos o cómo se han ejecutado los proyectos de forma excelente, etc. Pues se puede utilizar como una guía, ¿no?, para que la gente, bueno, para que se puedan reconocer, ¿no?, ese esfuerzo de los equipos. O bien, si la empresa decide postular un proyecto o postular a una persona, a un jefe de proyecto, a un equipo, a un award,
Es una forma de demostrar, especialmente dentro de IMA, de los awards de IMA, que ese proyecto o esa empresa que se presenta, pues está ejecutando esos proyectos, esos programas y la gestión de proyectos en general a nivel de organización de forma excelente. Y también hay otro objetivo, otro fin, podría ser el complementar ciertas herramientas que hay de auditorías de proyectos. Es decir, em, es muy importante, ¿no? Siempre en las organizaciones evaluar la madurez de la gestión de proyectos y también hacer una serie de auditorías, de control de calidad en nuestros proyectos para asegurar que se están pues, siguiendo esos procesos, procedimientos correctamente, que los entregables son los adecuados, que, que se están gestionando los proyectos de forma adecuada. Entonces, esta puede ser una herramienta complementaria a esos procesos que se tienen dentro de las organizaciones, que normalmente no se evalúa, ¿no? Nuestro equipo de calidad para ver qué tal lo estamos haciendo, pues ellos pueden emplear este modelo PM para evaluar también la excelencia, es decir, cómo estamos ejecutando nuestros proyectos. El PM está ejecutado en tres niveles, por así decirlo. Está el nivel de las áreas, el nivel de los criterios y el nivel de los ejemplos. Al final, el nivel de las áreas son esas patitas que habíamos hablado, que son los componentes principales de un proyecto excelente, que son lo que hablamos, personas y propósito, procesos y recursos y resultados. Y luego tenemos los criterios, porque al final, si es un modelo para evaluar la excelencia, tenemos que tener una serie de criterios para evaluar esa excelencia. Y por último, los ejemplos, porque al final eh, te- te com- se refiere, ¿no? Esta parte pues, a cualquier tipo de uso o práctica de esos patrones comunes de ciertos proyectos considerados excelentes. Entonces, al final, este modelo PM, esta guía, tiene esos tres niveles que son útiles a la hora de evaluar la excelencia de los proyectos. Las tres áreas claves son esas tres: personas y propósito, procesos y recursos y resultados del proyecto. En relación a las personas y propósitos, pues principalmente identifica, ¿no?, que las personas adecuadas eh, pues están apoyadas por unos líderes que defienden la excelencia, que son excelentes, y al final es importante tener una visión común, un propósito hacia el éxito para al final alcanzar, ¿no?, esa excelencia de proyecto, esa mejora de proyecto y ayudar a que se logren pues, esos objetivos que se definen de excelencia. Luego tenemos la parte de procesos y recursos, es importante porque al final incluye, ¿no?, este área, todas esas prácticas para esa excelencia a nivel de tener unos buenos procesos, tener los recursos adecuados en el momento adecuado y utilizarlos de forma eficiente, ¿vale? Y sostenible en el tiempo. Y luego, por último, los resultados del proyecto. Al final, em, si, si queremos que un proyecto sea excelente, tenemos que tener unos resultados buenos, unos resultados excelentes y que sean sostenidos en el tiempo, porque al final es como la prueba de fuego, ¿no?, para asegurar que lo estamos haciendo bien, que nuestro proyecto es excelente, porque al final, aunque nosotros hagamos, yo qué sé, pues que nuestros procesos, digamos los procesos perfectamente, tengamos un plan de mejora, unas acciones de mejora, tengamos los recursos adecuados en el momento adecuado, em, un buen liderazgo, un buen equipo. Estamos enfocadísimos en el objetivo. Si al final tenemos unos malos resultados, es que algo falló y es que en algún punto de nuestra gestión de proyectos o en algún punto del proyecto, pues hay algo que mejorar para que
bueno, nuestra gestión en proyectos futuros o incluso en ese proyecto, si aún se puede cambiar, pues llegue a ese nivel de excelencia que todos buscamos. Y aquí está el modelo PM de forma un poco más visual. Y aquí tenéis los fundamentos de la excelencia, que es lo que hablábamos de personas y propósito, el refuerzo de la experiencia, que lo conseguimos con procesos y recursos, y luego, por último, esa prueba de la excelencia, que son los resultados, que son la prueba de fuego, ¿no? Al final, sí que es muy importante que para tener esos buenos resultados, lo que se ha hecho previamente se haga de forma correcta y excelente, pero al final también es importante, ¿no? Tener esos buenos resultados. Y como, perdón, como todo en IGMA, cada una de estas áreas tiene una serie de criterios. La de personas y propósito tiene tres, que son liderazgo y valores, objetivos y estrategia, equipo de proyecto, alianzas y proveedores. Luego tenemos en la parte B, que son procesos y recursos, pues tenemos todos los procesos como criterio y luego la gestión de otros procesos, perdón. Y ya por último, en los resultados del proyecto, pues ya se mide la satisfacción del cliente, del equipo de proyecto, de otros interesados y luego ya por último los resultados obtenidos y el impacto alcanzado. Empezamos con el primer área, que es el área de personas y propósito, que al final lo que se busca es que, bueno, si tú quieres tener una excelencia dentro de tus proyectos, esa excelencia tiene que partir por tener unos buenos líderes, ¿vale? Que al final pues están alineados con los valores de la empresa, con los objetivos de la empresa, con el propósito, y al final hay un liderazgo eficaz, un liderazgo enfocado a la excelencia y bueno, ese liderazgo se enfoca en esa definición de objetivos de proyecto y la formulación de la estrategia que se va a seguir. Y, y al final, si tú tienes un buen liderazgo, unos buenos, pues equipos que gestionan de manera correcta, de manera excelente, pues al final obtendrás, ¿no? Una serie de partners, una serie de proveedores pues, adecuados para lograr ese éxito de proyecto. Como decíamos, tiene tres criterios. Son estos tres que veis en la slide y ahora vamos a revisarlos pues uno por uno para discutir un poco sobre ellos. Liderazgo y valores. Al final tenéis que tener en cuenta que vosotros como jefes de proyecto y las personas identificadas como líderes dentro de los equipos, pues actúan como ejemplo, ¿no? Para el equipo de proyecto en relación pues, a aspectos de temas de cumplimiento de objetivos, de cooperación, de valores, de propósito. Y al final, si se crea ese ejemplo, ¿no? Dentro del equipo, pues permiten que el equipo esté más motivado y además si generan un ambiente de confianza, de inspiración, de un buen ambiente de trabajo, pues al final ese equipo de proyecto pues aún podrán pues eso, ser más eficientes en su trabajo, en su día a día. Y al final ver cómo esos líderes cómo actúan, ¿no? Pues generará un efecto espejo, ¿no? Un efecto contagioso al resto del equipo y al final pues esa cultura, eso es lo que se bebe, lo que bebe, ¿no? Lo que ve el equipo y al final lo que se contagia dentro de los equipos. Entonces, pues al final esto es muy relevante para las organizaciones porque al final pues implica, ¿no? Tener unas cualidades culturales que,
que son muy valiosas porque al final en entornos tan cambiantes pues necesitas que haya pues unos equipos pues con unos líderes adecuados que estén adaptados a ese entorno en el que está la empresa, que sean flexibles, que sean capaces de adaptarse ellos mismos y además pues servir de ejemplo para que el equipo completo se adapte. Entonces la parte de liderazgo es muy importante dentro de este modelo como criterio. Y luego tenemos los objetivos y estrategia. Pues como os podréis imaginar, al final, para ser excelentes necesitamos unos buenos objetivos, una buena definición de objetivos, una buena definición de la estrategia y al final normalmente estos objetivos y estas estrategias se definen por los líderes de la empresa y del proyecto en base, ¿no?, a esas necesidades estratégicas que se tengan dentro de la organización. Es importante, ¿no?, que aunque se definan unos objetivos, una estrategia para el proyecto, se vayan pues, revisando de forma periódica, de forma paulatina, porque al final, al estar en un entorno tan cambiante, esos objetivos o esa estrategia puede sufrir variaciones. Sobre todo, pues bueno, si tenemos proyectos que son pues muy a largo plazo, que van evolucionando a nivel, pues alcance, pues puede haber algún punto de inflexión dentro del proyecto, a lo largo del proyecto, que requiera, ¿no?, que esos objetivos o esa estrategia pues se tenga que cambiar o se tenga que adaptar para que esté mejor alineada con lo que se necesita. Vale, y ya por último tenemos el último criterio, que es el equipo del proyecto, los socios y los proveedores. Al final, para que un proyecto sea excelente, no solamente es que sus líderes sean excelentes, sino que también que los miembros del equipo, los proveedores y cualquier partner que se tenga, pues que sean excelentes. Y esto se consigue pues manteniendo, creando una cultura pues de win-win, ¿no?, para todas las partes. Clave, ¿no?, la parte de defender la igualdad, defender la equidad y luego también que si se consigue cualquier tipo de logro que es excelente, pues que se comunique, que se reconozca y que se recompense, ¿no? Al final es una forma de motivación, no es la única, pero es una forma de motivación a los miembros de los equipos o a los proveedores o socios o partners que se tengan dentro de ese proyecto. Y si tú reconoces, ¿no?, cuando algo está bien hecho, cuando algo se ha hecho de forma excelente, pues también permite, ¿no?, que ese equipo, que esos partners, que esos stakeholders tengan un mayor nivel de compromiso y también, pues bueno, permite que esas stakeholders, todas esas partes, pues quieran, ¿no?, desarrollar esas habilidades y esos conocimientos para alcanzar ese éxito de ese proyecto. La segunda patita, por así decirlo, es de procesos y recursos. Y perdón, el área de procesos y recursos tiene dos criterios que vamos a ver ahora. Como hablamos antes, este área se centra en la gestión de los procesos clave que contribuyen al éxito del proyecto. Y al final, no solamente los procesos, también en los recursos necesarios para conseguir ese fin, ese éxito del proyecto. Por lo tanto, es importante que todos esos procesos, esos recursos se seleccionen, se adapten y se desarrollen, porque esa es la forma, ¿no?, en la que los proyectos van a alcanzar sus objetivos y también pues va a ser más eficiente y más eficaz. Al final, pues es lo que decíamos, ¿no? Podemos tener un buen liderazgo, un buen equipo,
pero también es importante que esté apoyado por unos buenos procedimientos y asegurar que los recursos son los adecuados, porque si no, esto puede dar lugar a que la excelencia no sea alcanzada. Tiene dos criterios: procesos y recursos y gestión de otros procesos y recursos clave, que vamos a ver ahora. Vale, aquí está. Entonces, procesos y recursos de gestión de proyecto. Importante que esos equipos que tenemos excelentes pues identifiquen esos procesos claves de gestión de proyecto, eh, y todos los recursos necesarios. Porque al final la cooperación, ¿no?, de esas partes interesadas es primordial, porque si no, al final pues, no conseguiremos esa excelencia, no conseguiremos que todo fluya, que todo trabaje como un engranaje entre las diferentes áreas. Y bueno, al final, pues como todo, ¿no?, esas herramientas y procesos hay que seleccionarlos, desarrollarlos y optimizarlos para alcanzar esos objetivos de proyecto. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que hayáis estado pues, trabajando en un proyecto y que no notaseis que esas fases de los proyectos, esos diferentes pasos, pues no fluían tan fácilmente como vosotros esperabais dentro de la empresa. Porque a lo mejor, no sé, pues, el equipo es nuevo y no se conoce perfectamente todavía al dedillo, ¿no? O de memoria todos los procesos o procedimientos de la empresa, o a lo mejor es porque dentro de la empresa hay un proceso o procedimiento que no es eficiente. Entonces, si eso ocurriese, a mí sí que me ha ocurrido, ¿no?, de llegar a una empresa o estar en una empresa e identificar que hay ciertas fases que no, la transición no es tan fluida como debería de ser, no es tan rápida, y puede ser por diferentes motivos. Puede ser por temas de necesidades de formación, puede ser por temas de que haya conflictos entre dos áreas. Puede ser por diferentes motivos. Entonces, lo importante es que lo identifiquemos y pensemos cómo se puede solucionar, porque al final, si hay algún tipo de proceso o procedimiento que no se está ejecutando de manera correcta, al final va a impactar al proyecto tarde o temprano. Entonces, pues lo importante es que cuando se identifique, pues intente tratar, no discutir con los equipos, y también con los líderes de departamento si les afectase ese problema, para intentar pues o mejorar ese proceso o procedimiento, porque imaginaros que es muy burocrático, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no?, que era tan burocrático ese proceso que al final se tardaba muchísimo para algo que se podría hacer mucho más, de forma más sencilla, más ágil. Entonces, todo eso es muy importante identificarlo, porque a lo mejor, bueno, pues ese proceso lo tienes que hacer como está identificado o definido, pero a lo mejor lo haces así esa vez, pero puedes intentar mejorarlo para veces futuras, ¿no?, que tengas que seguirlo. Entonces, ahí sí que es clave que, bueno, dentro de la empresa identifiquéis quién es responsable de ese proceso, qué área, e intentéis hablar con los responsables de ese proceso para ver si los podéis persuadir, para intentar pues, optimizar, ¿no?, ese proceso, procedimiento, o mejorarlo de alguna manera, para que así, pues, en el futuro, la próxima vez que lo tengáis que seguir, o, o no sé, o en proyectos futuros que haya que realizarlo, pues se pueda realizar de forma más ágil. Lo que se hace muchas veces dentro de las organizaciones es que, en función de la clasificación que demos al proyecto, pues se van definiendo, ¿no?, los procesos, los entregables que vamos a seguir en cada uno de nuestros proyectos. Porque, bueno, no es lo mismo si tienes que hacer un proyecto de, imaginaros,
2 meses de ejecución o de que un proyecto tenga un timeline de 2 meses. No deben de ser los mismos procesos o procedimientos los que tengas que seguir, el mismo nivel de burocracia que tengas que seguir que un proyecto que a lo mejor te dura, yo qué sé, 10 años, 5 años. Al final, en 2 meses, pues sí que tienes el reto, ¿no? De que tienes que ser ágil, tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo bien, porque al final tienes poco tiempo, ¿no? Pero claro, cuando tienes un proyecto de 5 años, de 10 años, tienes otro tipo de retos, ¿no? Que es pues temas de rotación de personal, es decir, que a lo mejor tú empiezas el proyecto con un equipo y lo terminas con otro diferente, no por nada, sino porque, bueno, hay gente que decide pues seguir otros rumbos en otras empresas o sectores y claro, el proyecto tiene que continuar pese a eso, ¿no? Entonces hay otros tipos de retos que hay que gestionar a nivel de recursos, a nivel de cambios de alcance, de cambios de dirección, bueno, de que a lo mejor, bueno, yo no sé si os ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado, ¿no? Que en un proyecto, pues eh, se empieza con unos proveedores identificados y definidos y a mitad de proyecto, pues a lo mejor un proveedor está sufriendo algún tipo de problema económico. ¿Vale? O problema económico o problema a nivel de que no ha cumplido los requisitos a los que se comprometió en fase de oferta. Entonces, si eso ocurre, hay que identificarlo, hay que tratarlo dentro de la empresa y hay que tomar medidas adecuadas. ¿Ok? Y luego al final, si tienes un proyecto muy largo, imaginaros de 5 años o 10 años, es importante tener bien definidos los procesos y procedimientos porque si no, se puede perder mucha información. Es decir, es importante que todo quede trazado, que quede identificado, que los acuerdos queden por escrito, oficializados, porque, claro, en 5 años pueden pasar muchísimas cosas y en 5 años te puedes haber olvidado de X cosas que pasaron hace 5 años, ¿no? Si miras para atrás. Entonces, pues es mejor que todos los acuerdos queden por escrito, porque así es una forma de que si yo qué sé, en el futuro alguien pone en duda pues algún acuerdo técnico, etcétera, se pueda, pues eso, decirle, oye, mira, es que ha habido esta reunión hace 3 años, imagínate, y estos fueron los acuerdos, y por eso esto es así, ¿vale? Entonces, a lo que iba, importante, tema de procesos y recursos de gestión de proyectos, que estén bien definidos, que nos aseguremos que todos esos procesos y procedimientos que seguimos son los adecuados y asegurar que los que seleccionamos, pues que los podamos desarrollar y que los podamos optimizar en el caso de que encontremos que sea necesario pues algún tipo de mejora. Luego tenemos el criterio de gestión de otros procesos y recursos claves, que aquí principalmente es que este equipo excelente, ¿no? Pues sea capaz de que cualquier parte de ese equipo pues pueda identificar pues, cualquier tipo de mejora en otros procesos claves del proyecto a nivel de entrega o de apoyo del proyecto. Entonces, pues, por ejemplo, nuestro equipo está formado por una persona de ingeniería, o X personas de ingeniería, una persona de calidad, una persona de producción, una persona de mantenimiento, y que me falta una persona de compras, por ejemplo. Vale, imaginaros que tenéis este equipo tan diverso de expertos. Entonces es importante que estas personas, como tú quieres desarrollar bueno, pues un equipo excelente, un proyecto excelente, que no solamente que nosotros como líderes del proyecto identifiquemos pues, procedimientos o procesos que haya que mejorar, sino que
cualquier persona o cualquier stakeholder de nuestro equipo de proyecto también, pues, oye, identifique si hay algo que mejorar a nivel de procesos. Porque al final tú vas a tener un equipo de expertos y, jolín, pues el responsable de la parte técnica del proyecto va a saber mil veces mejor los procesos derivados de ingeniería que se necesita en el proyecto a veces que uno mismo, ¿no? Más en detalle, está más acostumbrado a, pues bueno, pues a identificar qué cosas se podrían mejorar dentro de esos procesos, ¿no? Y lo mismo pasa con el resto de áreas. Tú como jefe de proyecto vas a tener mucho conocimiento, pero sí que es importante dar esa libertad y esa autonomía bueno, pues al resto del equipo de proyecto para proponer, ¿no? También cualquier tipo de mejora a, a nivel de procesos. Y lo mismo, que ellos también puedan identificarlos, bueno, seleccionarlos, desarrollarlos y optimizarlos si fuese necesario. Porque al final una persona sola no puede hacer todo el trabajo. Si el resto del equipo está involucrado, pues va a ser mucho más fácil, sí, más fácil poder llegar a esa mejora continua que siempre buscamos. A ver si me deja continuar. Muy bien. Y ahora estamos en la última fase, en el último área, que es el de resultados del proyecto, que es lo que hablábamos, ¿no? Podemos hacer genial la parte de personas, podemos hacer genial la parte de procesos, pero hay que demostrarlo, ¿no? Con resultados adecuados. Y aquí tenemos cuatro criterios. Tenemos la satisfacción del cliente, del equipo de proyecto, de los otros interesados del proyecto y al final los resultados que vamos a ver ahora. En este área, al final, está formada por esos cuatro criterios que están muy centrados, ¿no? En qué percepción tiene el cliente de la gestión del proyecto. Pero no solamente el cliente, sino también el equipo del proyecto y las partes interesadas del proyecto. Y luego al final, pues es importante, ¿no? Que dentro de estos criterios pues se evalúe pues ese nivel de satisfacción que tienen estas partes. Y luego también, pues como hemos hablado, los resultados solo pueden ser excelentes si se mantienen dentro del tiempo de forma sostenible. ¿Vale? No es algo puntual, es algo que tiene que demostrarse que se mantiene en el tiempo. Aquí están los cuatro criterios, que son los que veis en la imagen, y ahora los vamos a ver poco a poco. El primer criterio de satisfacción del cliente, pues como os podéis imaginar, cuanto mayor sea la satisfacción del cliente, pues más excelente será nuestro proyecto, ¿no? Al final los proyectos excelentes son los que son capaces de alcanzar una buena satisfacción del cliente. Y es importante, ¿no? Conocer, ¿no? O saber que esta percepción del cliente es muy relevante, ¿vale? Y también es importante conocer cuál es la percepción del cliente a nivel de la calidad pues, de los proyectos que se han gestionado y de cómo la organización está apoyando esos proyectos, sí. Y ya por último, pues al final, aunque muchas veces veamos que la satisfacción del cliente pues es un documentillo que se le envía al cliente para que nos diga cómo de bien o cómo de mal lo estamos haciendo, pues al final también es un reflejo, ¿no? de cómo el equipo de proyecto pues ha cumplido con esas necesidades que tiene el proyecto o con esas necesidades del cliente, perdón, y esos requisitos que define el cliente. Al final parece que no, que se hacen esas encuestas de satisfacción y muchas organizaciones se quedan en un papelito, ¿no? De que se lee y ya está. Pero sí que es importante
tomarlo en serio, porque de ahí también pueden surgir muchas ideas de mejora. Por ejemplo, en la empresa en la que estoy yo ahora, se hacen encuestas de satisfacción que se envía a proveedores, por ejemplo, se hacen cada 3 meses, cada quarter, cada 3 meses, sí, más o menos. Em, y bueno, es una herramienta para los proveedores para identificar cómo pueden mejorar, porque al final ahí les decimos todo, les decimos, oye, pues a nivel de ingeniería, de desarrollo, ¿cómo lo has hecho? A nivel de producción, si estamos en la fase de producción, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Estás siguiendo, estás cumpliendo las entregas? ¿Estás teniendo problemas? ¿Nos estás impactando en nuestra cadena de producción? Si no, ¿cómo, qué hay que mejorar? ¿Qué no? ¿Estás atendiendo a los problemas que surgen de forma adecuada? Entonces, al final, es una fuente de ideas de mejora para hacer nuestro proyecto excelente. Luego tenemos la satisfacción del equipo del proyecto, es decir, no tenemos que mirar solamente a lo que piensa el cliente, sino también hay que ver cuál es la satisfacción que perciben nuestros equipos, porque al final, si, si, si tenemos una alta satisfacción de los miembros del equipo, pues al final el compromiso de esos miembros del equipo va a ser mayor. Eh, Y ya como os podéis imaginar, ¿no? Si todos los proyectos que sean excelentes, todo proyecto excelente va a conseguir una alta satisfacción de los miembros del equipo. Es decir, si los miembros del equipo no están satisfechos, no están contentos, no están de acuerdo con los objetivos que se han alcanzado dentro del proyecto, con los resultados, con cómo se están realizando las cosas, pues al final vas a tener una cultura, un ambiente dentro del equipo que, que no va a hacer o no va a ser próspera bueno, para conseguir esa excelencia dentro de los proyectos, porque al final pues, no va a ser eficiente esas comunicaciones entre los miembros del equipo, no van a estar enfocados a cumplimiento de esos objetivos, porque al final si no están alineados con ese compromiso, ¿no? que implica esa consecución de objetivos, pues al final los objetivos o se van a cumplir mal o se van a cumplir tarde o no, porque al final para cumplir un objetivo necesitas a mucha gente y necesitas que el equipo esté motivado. Yo en esta sí que no he tenido pues malas experiencias en general. O sea, yo siempre he visto que los miembros del equipo han tenido compromiso, o sea, que su compromiso ha sido alto en la consecución de objetivos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, he estado en otras organizaciones que, imaginaros, tienen una situación pues compleja, ¿no? A nivel financiero. Hay mucha presión porque, bueno, a lo mejor imaginaros están en un concurso de acreedores o en ERES o etcétera. Entonces, esas situaciones generan, pues, un ambiente, como os podéis imaginar, cultural, o, dentro de los equipos, un ambiente bastante malo. Entonces generan que los equipos, en vez de estar enfocados al objetivo del proyecto, están más pendientes, ¿no? De, oye, pues, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con mi trabajo? ¿Qué es lo que va a pasar con este proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar con la empresa? Porque al final son ambientes pues que no son considerados habituales, ¿no? Entonces, pues en ese tipo de ambientes yo sí que he visto ahí que, pues bueno, que a veces que la motivación, que ese compromiso, pues se reduce por ciertas personas, pero motivado principalmente por esos factores organizacionales, financieros que al final afectan, ¿no? A las personas que tienen que desempeñar ese proyecto y alcanzar esos objetivos. . 。  . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。
Y luego teníamos el criterio 3, que es la satisfacción de otras partes interesadas, que aquí es lo mismo, ¿no? Al final, si un proyecto es excelente, si tiene una gran satisfacción de las partes interesadas. Entonces, al final, a nosotros nos interesa que todas las personas que estén involucradas con este proyecto, pues tengan una gran satisfacción, porque eso quiere decir que nosotros estamos cumpliendo sus necesidades, que las estamos cubriendo adecuadamente y que estamos cubriendo esos requisitos del proyecto. Al final, tened en cuenta que para que todas las partes interesadas estén satisfechas, no tenemos que hacer lo mismo con todas las partes interesadas. Es decir, tenemos que hacer una evaluación de la estrategia que vamos a seguir con cada uno de los stakeholders, y habrá pues stakeholders que tengamos que hacer mucho más trabajo de, pues eso, de comunicación, de, de seguimiento, etc., para que estén satisfechos, que a lo mejor con otras partes interesadas, que simplemente con estar informados ya su nivel de satisfacción está cubierto. Y bueno, es importante que aquí en este criterio incluyen también los aspectos medioambientales. Es decir, que las partes interesadas que representan los aspectos medioambientales del proyecto, pues que también estén satisfechas. Aquí han metido esa patita también. Y luego tenemos el cuarto criterio, que son los resultados del proyecto e impacto en el medio ambiente. Como comentamos, si tu proyecto es excelente, tiene que conseguir resultados que sean sobresalientes y tener un gran nivel de rendimiento. Entonces, ¿qué es importante, ¿no? Para alcanzar ese tipo de resultado excelente? Es importante lo que hablamos al principio, que el liderazgo sea excelente, que la gestión del proyecto sea excelente, pero también que los equipos sean excelentes y que haya un compromiso elevado, una cultura de compromiso, de apoyo durante todos los stakeholders o para todos los stakeholders. Y luego al final, pues es como un cúmulo de cosas, ¿no? No solamente un criterio único, y que no nos olvidemos también de que es, o sea, una forma también de evaluar que los resultados han sido excelentes, que este criterio se ha cumplido, ¿vale? No es solamente tema de resultados del proyecto, sino también si ha habido un impacto positivo en el medio ambiente, pues, y que se puede, bueno, que es visible para todos, pues también implica que el proyecto, pues, es excelente. Vale. Y hasta aquí con bueno, con las áreas y los criterios del PED. Pero también es importante tener en cuenta que los criterios que hemos visto, ¿vale?, tienen subcriterios. Es decir, no solo, o sea, también este modelo te añade una serie de subcriterios para ayudarte, ¿no?, con los criterios definidos. Pues, por ejemplo, en la parte de personas y objetivos, pues la parte de liderazgo y valores tiene varios subcriterios, que son pues los modelos de excelencia, la atención a las partes interesadas del proyecto y la orientación hacia los objetivos del proyecto y adaptabilidad al cambio. Luego tenemos los objetivos y estrategia. Ese criterio pues tiene tres subcriterios adicionales, ¿vale?, que son la gestión de las necesidades, perdón, expectativas y requisitos de las partes interesadas, y luego el desarrollo y la realización de los objetivos y la estrategia del proyecto. Adicionalmente, el criterio 3, que era el equipo de proyectos, socios y proveedores, pues tiene tres subcriterios. El primero es la identificación y el desarrollo de las competencias, el segundo es el reconocimiento de los logros y el tercero es la colaboración y comunicación. Bueno, entonces lo que veis, aunque teníamos tres criterios principales, el modelo pues te da más información
con una serie de subcriterios para que, bueno, para que sepas realmente pues, cómo poder medir esos criterios definidos, ¿vale? Que no sean tan amplios. En procesos y recursos tenemos los dos criterios que hemos visto, no hay subcriterios, pero luego si vamos al área de resultados del proyecto, que teníamos cuatro criterios, pues aquí sí que han definido una serie de subcriterios, que al final es identificar la percepción y los indicadores de satisfacción de cada uno de los criterios. Pues si estamos en el criterio de satisfacción del cliente, pues será definir la percepción y los indicadores de satisfacción del criterio. Ese sería el subcriterio. Con el del equipo de satisfacción del equipo de proyecto es lo mismo. Sería definir el criterio o el subcriterio de la percepción del equipo y los indicadores de satisfacción del equipo. Y con las partes interesadas lo mismo, la percepción y los indicadores de satisfacción. Y ya por último tenemos los resultados del proyecto e impacto en el medio ambiente. Y aquí pues nos definen tres subcriterios que principalmente son, uno, pues la realización de los resultados definidos en los objetivos del proyecto. Dos, la realización de los resultados pues más allá de los objetivos del proyecto, que aquí ya incluimos la parte de medio ambiente, el impacto del medio ambiente. Y por último, el rendimiento del proyecto. Y es decir, aquí miramos, ¿no? Miramos cómo han ido los resultados en nuestro proyecto, cómo han ido los resultados más allá de nuestros objetivos del proyecto. Y aquí incluimos temas de medio ambiente. Y por último, cómo ha sido el rendimiento del proyecto. ¿Vale? Vemos así ese criterio con estos tres subcriterios. Se evalúa de esa forma. Como hablamos, este área pues tiene una serie de ejemplos de buenas prácticas. Aquí os dejo un par de ellos, pero principalmente estas buenas prácticas pues nos dicen, vale, pues por ejemplo, en el subcriterio de gestión de las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, pues te dicen, ¿no? Pues oye, pues las partes interesadas, necesidades y expectativas y requisitos, pues es importante que para ser excelente, ¿no? Un proyecto excelente, se identifican claramente y se gestionan activamente. Entonces, ¿qué hace en la práctica un proyecto excelente? Y te dan esa serie de puntos para que tú vayas chequeando. Vale, pues hago yo esto, sí, no. Bueno, pues esto puede ser un punto de mejora. Ah, hago esto, sí, sí, yo lo hago, ¿no? Pues por ejemplo, aquí te dicen, identifican sistemáticamente todas las partes interesadas, incluyendo las relaciones entre ellos. Entonces, claro, aquí evaluamos. Oye, pues yo en mi proyecto, o en mi proyecto se identifican todas las partes interesadas, pues al inicio del proyecto y luego se va actualizando. Si es que sí, perfecto. Venga, check. Siguiente, comprueban periódicamente si es necesario tener en cuenta a otras partes interesadas. Vale, hago yo esta revisión periódica dentro de mis proyectos, se realiza esto. Pues lo mismo, si es que sí. Otro punto que tenemos cumplido, ¿no? Y al final se hace, revisas este tipo de ejemplos y es una forma de, bueno, pues de ver de forma más práctica cómo son esas buenas prácticas, ¿no? Pues para este criterio, pues eso, es el tema de identificar las partes interesadas, de revisarlas periódicamente, de observar si hay algún tipo de cambio en esas partes interesadas y luego de esa búsqueda de la interacción de partes interesadas y no se realiza. Y también importante, ¿no? Que se apliquen esos procesos eficaces y que se definan si fuesen necesarias para el tema de la gestión de partes interesadas, porque es el ejemplo que estamos viendo. Uy, es que había dos de esas aquí. Y luego identificarlas y registrar las partes interesadas, sus expectativas y sus requisitos.
Al final, como veis, es muy similar a lo que hemos definido en el ICB, en la parte de stakeholders, pero aquí, pues bueno, le dan otro enfoque diciendo, bueno, pues si tú quieres tener un proyecto excelente, es decir, un proyecto que gestione muy bien los proyectos, pues aquí te doy un ejemplo de las buenas prácticas que un proyecto excelente suele realizar. Otro ejemplo, pues sería el tema de procesos y recursos de gestión de proyectos, que es lo mismo. Te dan primero una primera descripción de, bueno, pues que los equipos de proyecto excelentes son aquellos que pues, identifican, ¿no?, esos procesos y recursos claves que son necesarios para la gestión de ese proyecto. Y luego te dicen, bueno, pues los proyectos excelentes normalmente hacen estas cosas, ¿no? Pues primero involucrar a las partes interesadas, definir los procesos que se necesitan de gestión de proyectos, eh, definir si hay algún tipo de herramientas, metodologías, procesos que hay que seguir y aplicarlos, y luego pues esa mejora continua de los procesos. Entonces, bueno, pues si tú tienes un proyecto y haces todas estas acciones, pues al final tu proyecto va a ser excelente, ¿vale? O vas a tener más papeletas para que se pueda considerar que estás haciéndolo de forma excelente o que vuestro equipo se está haciendo de forma excelente esta gestión de proyectos. Y luego, pues además, es una forma de identificar, oye, pues si un proyecto excelente es esto, y yo como jefe de proyecto identifico que en mis proyectos pues, hay algo que no se está haciendo así, pues evaluar, oye, pues merece la pena cambiarlo, merece la pena mejorarlo, qué beneficios voy a conseguir haciendo esto adicional o esto de otra manera. Entonces, una forma de ver cómo mejorar esos puntos. Y nada, estos son puntos adicionales, ¿no? Pues garantizar que los procesos que se emplean son los adecuados en base a la complejidad que tengamos dentro del proyecto, que, bueno, que los resultados son transferidos de las revisiones al proyecto, que se alinean los procesos con la gestión del proyecto, ¿no? Que nos adherimos a las normas y reglamentos aplicados. Al final es evaluar, pues, todos esos aspectos para ver si, bueno, a nivel de criterio, procesos, recursos, perdón, a nivel de área de procesos y recursos de gestión de proyecto, pues cumplimos los criterios necesarios. Y no solamente saber, ¿no?, cuál es el modelo PM, las áreas, los criterios, etc., sino también, pues, es importante conocer, ¿no?, cómo se evalúa esa, esa excelencia dentro de los proyectos. Al final es un proceso de lo que hemos dicho, identificar pues, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles e identificar cuáles pueden ser esos puntos de mejora que necesitamos del proyecto. Entonces sí que es importante conocer cómo se realiza esa evaluación de la excelencia de los proyectos para, bueno, al final poder comprender cómo podemos llegar a alcanzar ese éxito dentro de nuestros proyectos. Y como ya hemos comentado, ¿no?, el PB de INMA está muy enfocado a la mejora continua, a obtener resultados excelentes continuos en el tiempo de manera sostenibles, también que se reconozca, ¿no?, a los proyectos, a los equipos que hacen las cosas de forma excelente, para intentar también mejorar ese compromiso. Una de las herramientas, no es la única, para mejorar el compromiso de los equipos. Ah, También, pues bueno, evaluarnos si esos resultados son los adecuados y están alineados con la excelencia del proyecto. Y bueno, esa parte de auditorías, de control de calidad dentro de la empresa a nivel de gestión de proyectos o de evaluación de la madurez de una empresa, pues también se puede realizar gracias al PB como una herramienta complementaria a otros estándares que existen. Entonces, al final, ¿qué se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de la evaluación de la experiencia o de la excelencia, perdón, de los proyectos?
pues tenemos en cuenta eh, la experiencia pasada, es decir, recolectamos qué es lo que ha pasado, cuál es nuestra experiencia. Luego tenemos la parte de la definición del proyecto, la mejora continua y el cierre, ¿vale? Entonces al final intentamos que haya esa mejora durante todas las fases del proyecto para intentar, ¿no?, que vayamos mejorando continuamente todas estas fases para alcanzar esa excelencia que tenemos. Aquí simplemente es unos esquemas de puntuaciones, ¿vale?, de cada una de las áreas. Pero bueno, esto no es tan relevante, simplemente para que lo conozcáis, que para personas y propósitos se lleva mucho el plan Do Check Act. Check Act. Para los resultados de proyecto, pues al final se evalúa la satisfacción, es decir, la satisfacción percibida, la satisfacción esperada, la conexión, ¿no?, entre el nivel de satisfacción y el enfoque seguido. Luego se hace también comparaciones con el nivel de satisfacción de otras industrias, como un benchmark. Y bueno, otros factores, pues tendencias, comparación de resultados, em, pues eso, el link entre el enfoque realizado y los objetivos, y bueno, y los objetivos del proyecto. Y para personas, propósito y procesos también hay esta tabla de puntuación, que también está muy basada con el PDCA, Plan Do Check Act. Y bueno, aquí te va diciendo, ¿no? Pues en el plan, pues en función de los niveles que contengas, ¿no?, o que tengas, pues tendrás una serie de puntuaciones, ¿vale? Que al final aquí lo que te dicen es, bueno, pues este es el criterio, ¿no? Tú tienes unos diferentes criterios y en base a esos criterios tienes esta tabla de puntuación y tienes que ir identificando, ¿vale? Pues, oye, cómo soy de bueno, ¿no?, dentro de este área de personas y propósitos. Entonces, en función de lo bueno que seas o de lo excelente que sea el proyecto, pues te darán más o menos puntos. Es decir, si no das ningún tipo de prueba o de evidencia, pues te darán un cero. Si al final, pues bueno, eh, si metes temas innovadores para desarrollar o para alcanzar las necesidades del proyecto, si los stakeholders del proyecto están muy involucrados, eh, pues al final te darán una mayor puntuación. Y aquí, para todos los grupos de interés, pues esta es una general, ¿vale? Entonces al final tenemos la satisfacción el nivel de satisfacción percibida, el nivel de satisfacción en base a los indicadores, la esperada, luego el link entre el nivel de satisfacción y el enfoque, y luego la comparación entre el nivel de satisfacción y los niveles que hay en la industria o en el sector. Entonces también tienes pues una tabla de puntuación para esos criterios, por ejemplo, el de satisfacción, que te dice, ¿no? Pues si el nivel de satisfacción percibida es excepcional, pues te dan, y bueno, y también si la satisfacción, pues nada, pues es muy elevada. Y luego también si, pues bueno, imaginaros, estamos muy a la par, ¿no?, de los niveles de satisfacción dentro del sector que tiene el resto de empresas dentro del sector, pues te darán más o menos puntos, y también dependerá de las evidencias que presentéis o que tengáis. Al final esto es simplemente una forma de, en base a los criterios y subcriterios que hemos discutido previamente, pues es una forma
de, bueno, de identificar, pues, cómo podemos asignar una puntuación a estos criterios y subcriterios para ayudar a la hora de evaluar, pues, cada uno de ellos y de evaluar la excelencia de los proyectos. Lo mismo tenemos para bueno, para la parte de resultados, ¿vale? Sería una tabla similar a nivel de objetivos de proyectos, del link entre objetivos y el enfoque de las tendencias y de las comparaciones de resultados con la industria. Al final tenemos una serie de, bueno, una tabla de los diferentes niveles con los diferentes resultados a nivel de puntuación. Y cuando ya se hace todo esto, se evalúa pues esos resultados, esa puntuación que tenemos en base sea a lo que realizamos dentro del proyecto y dentro de la empresa, pues se determina, ¿no? ese resultado final. eh, y al final se basa de las tres puntuaciones generales, ¿no? De las áreas de personas y propósitos, procesos y recursos y resultados del proyecto, para al final definir, ¿no? Oye, pues con esas 16 puntuaciones que tenemos de forma individual, pues cada uno de estos criterios, pues lo que vamos a hacer es evaluar, pues de qué nivel de excelencia tenemos dentro de la empresa en las tres áreas que tenemos en el PM. Y entonces, pues lo que se hace es eso, ¿no? Tenéis aquí estas gráficas, perdón, estas fórmulas, perdón. Las gráficas vienen luego, pero estas son unas fórmulas bueno, que os pueden ayudar para intentar calcular esos resultados, porque al final, pues eso, tenéis una serie de puntuación en base a los criterios y a los subcriterios. Y nada, lo que tenéis que hacer es, pues, sustituir en la fórmula los diferentes valores que hayáis identificado en base a la evaluación que habéis hecho y os va a dar tres resultados diferentes, ¿vale? Em, y al final, pues es lo que hablamos, ¿no? Los criterios y los subcriterios de cada una de las áreas de las tres áreas que hemos visto. Como resumen de esa fórmula, lo que se hace principalmente es lo que hemos hablado. Tenemos las tres áreas, tenemos los criterios que están bueno, en negrita y luego tenemos esos subcriterios. Pues con esas tablas previas que hemos visto de clasificaciones de puntuación, pues vais identificando dónde estáis en cada uno de los proyectos y ahí se identifica pues una puntuación por cada subcriterio. Y en base a esa puntuación, pues vais calculando. Es una media al final, ¿vale? Eso es lo que hace esta fórmula, ¿vale? Entonces se van sacando unas subpuntuaciones, por así decirlo, a nivel criterio. Nivel criterio, estos tres criterios, estos dos criterios y estos cuatro criterios. Y luego con esas puntuaciones a nivel criterio, pues se alcanza una puntuación a nivel área. Entonces tendréis tres puntuaciones. La de personas y propósito, la de procesos y recursos y la de los resultados del proyecto. Tendréis estas tres puntuaciones que básicamente son los resultados de estas tres fórmulas en base a las identificaciones o los scores, a los resultados que hayáis identificado. Y luego cuando ya tenéis esto, pues ya lo podéis modelar en gráficas que al final os dan pues una foto más visual de cómo estáis. Pues, por ejemplo, en este proyecto, pues procesos y recursos está bastante bien, pero hay que mejorar la parte bueno, de compromiso de las personas, del propósito, de la visión, de los objetivos. Entonces, gracias a esta evaluación, podéis ir viendo cómo vais y qué es lo que a lo mejor podéis pues mejorar
primero o empezar a mejorar, que sea más crítico, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en este otro proyecto, pues nada, las personas están muy motivadas, muy enfocadas, muy alineadas con los objetivos, pero luego los procesos, pues a lo mejor no están siguiéndose de forma adecuada o no se están identificando los procesos adecuados o usando los procesos adecuados o que los recursos pues no están involucrados tampoco. Entonces, pues habría que atacar, habría que evaluar cómo mejorar esta parte de aquí. Y luego, pues sí, a lo mejor esta de aquí también se puede evaluar un poco, o sea, mejorar un poquito más, aparte de resultados, intentar ver cómo mejoramos aquí. Pero al final es como una evaluación, o sea, una forma gráfica de ver cómo están tus proyectos a nivel de excelencia e identificar pues, puntos de mejora. Y también permite comparar entre proyectos, ¿vale? Pues a lo mejor yo ahora, si estos dos proyectos son dentro de una misma empresa, pues puedo ver, oye, pues, ¿y por qué este tipo de proyectos tengo un problema, no un problema, pero tengo una menor excelencia aquí? Y en este tipo de proyectos tengo una menor excelencia aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún tipo de explicación por esto, para esto? ¿Qué está haciendo mejor este proyecto en este aspecto que yo pueda coger de aquí y mejorar en este otro proyecto? Oye, pues este proyecto lo que mejor hace es personas y propósito, ¿qué están haciendo? Y qué puedo pues mejorar en este otro proyecto, ¿no? Nos permite comparar, no solamente evaluar un proyecto aislado, sino que nos permite pues comparar los proyectos que hay dentro de la empresa y eso es pues bastante valioso a la hora de buscar pues puntos de mejora. Y esto es para el PM, esto es lo que quería ver por hoy. La próxima sesión vamos a ver el tema 3. El tema 3 es muy, muy largo, pero sí que quería dedicar unos minutillos en esta clase para hablar un poco del examen, ¿vale? Entonces, del examen, quería comentaros que, bueno, va a ser mixto, por así decirlo, va a haber preguntas tipo test y preguntas un poquito más de desarrollo, ¿vale? Más teóricas o de situación. Entonces van a ser 8 preguntas tipo test y luego va a haber 4 preguntas teóricas, por así decirlo, o de desarrollo. De las del tipo test, por favor, leer bien las preguntas, ¿vale? Son, bueno, muy relacionadas con lo que hemos visto en clase y las teóricas y desarrollo también, ¿vale? Como recomendaciones, em, importante, los temas relacionados con la ICB, sabérselos bien, ¿vale? Saber bien explicar los elementos de competencia saber pues bien esos indicadores claves de competencia, porque al final para demostrar que cumplimos los elementos de competencia, los indicadores claves de competencia son importantes. Por favor, importante que reviséis, ¿no? Las actividades 1, 2 y 3, ¿vale? Son importantes. Y luego, dentro del ICB, hemos visto diferentes tipos de modelos o teorías, por así decirlo, adicionales, pues por ejemplo el liderazgo situacional, etc. ¿Vale? Entonces esas cosas también es importante revisárselas. ¿Vale? Em, Álvaro me pide ejemplos. No tengo ejemplos, pero como ejemplos podéis tomar las preguntas tipo test que tenéis de cada tema que a día de hoy podéis hacer todos los tests. El único que aún no hemos dado es el tema 3, pero el resto de test los podéis hacer todos hasta el tema 8, con lo que ya hemos dado. O sea que las tipo test es similar a eso, ¿vale? A lo que habéis visto. Eh, Creo que principalmente son de 3 o 4 opciones. O sea, es una pregunta, luego 3 o 4 opciones y tenéis que seleccionar la correcta. Vale, leed bien el enunciado de la pregunta
Em, y son muchas de ellas son de intuición, ¿vale? De cómo haríais vosotros dentro de un proyecto. Son muy de lógica, de aplicar la lógica. Otras son un poquito más de conocer, pues eso, la ICB, de cómo es Sigma y tal. Y luego a nivel desarrollo, pues ejemplos tenéis las tres. Enfatizamos más en algún tema específico. Lo que os digo, la ICB, los temas relacionados con la ICB. Lo que dimos, ¿no? De las tres diferentes áreas de la ICB. Eso es lo más importante, ¿vale? Por ejemplo, cosas de lo que hemos visto hoy prácticamente no va a haber. A ver, sí que es cierto que hay muchos modelos, ¿vale? Pero de este tema de la excelencia de proyectos, pues va a haber muy poquito, por no decir casi que nada, ¿vale? O sea, lo más importante de este proyecto, o sea, de esta asignatura, dale con proyectos, de esta asignatura es la parte de personas, ¿vale? De la ICB. Exactamente temas, a ver, os digo ahora cuáles eran, porque ya me bailan los números, pero creo que me estáis entendiendo cuando os digo los temas de la ICB. Es que hay muchos modelos de examen. Mira, Elvira se lo sabes de memoria, 4, 5 y 6. Pero lo que decía es que hay muchos modelos. Hay muchos modelos entonces de examen. Entonces, claro, si os digo una cosa, a lo mejor luego os entra la otra. Pero eso, tema 6, ¿vale? Importante, tema 5 y tema 4. ¿Vale? Eso es lo más importante. Em, y es eso, no es tanto memorizar, ¿vale? Es más entender y saber explicar, ¿no? Saber explicar los elementos de competencia, eso sí que es muy importante, ¿vale? Que si yo os pregunto un elemento de competencia, que me lo sepáis explicar, ¿vale? Eso es importante. Y luego ya, claro, si queréis, depende de la nota que queráis, ¿no? Si queréis tener una nota increíble, pues hombre, si dais incluido, oye, pues dentro de este elemento de competencia, los elementos clave de competencia más relevantes son esto y esto, pues genial. Pero sí que las de desarrollo, va a haber algunas preguntas que son más de aplicar, más de cómo lo hacéis vosotros, ¿vale? Cada uno de los elementos de competencia y ICCs. Y luego hay otras pues de a lo mejor de explicar, ¿no? Claro, hay de todo. Es que hay varios modelos, ¿vale? Hay estilo de las actividades en clase y hay estilo de explicar algo, ¿no? Pues explicar qué es algo de lo que hemos hablado, ¿vale? Y luego tipo test es también un poco mezclado de, pues, pues en general, es que claro, las tributas son muy difíciles de explicar, pero bueno, que están enfocadas principalmente en tema 4, 5 y 6, ¿vale? Eso es lo más importante. No os dejéis de revisar el tema 1 y 2, porque a lo mejor, dependiendo del modelo, puede salir algo pequeño sobre eso. Em, y luego ya en menor medida van a salir cosas del tema 7, 8 y 3, ¿vale? Temas 3, 7 y 8 son lo que menos va a salir. Y, y espero que os haya ayudado un poquito esto. Nada, si tenéis más dudas, lo vemos también la próxima. ¿Cómo serían las preguntas de desarrollo? Em, Pues tipos de desarrollo, pues no sé, ejemplos. Explícame, es lo que os estaba diciendo, explícame que, o sea, este elemento de competencia. Ese sería un ejemplo, ¿vale? Y ahí tenéis que desarrollar, pues mira, este elemento de competencia es tal, tal y cual, se basa en esto. Y luego si añadís, oye, pues los indicadores claros de competencia son esto. Pues una puede ser así. Y otra puede ser, bueno, en tu experiencia.
eh, cómo has desarrollado este elemento de competencia. Pues ahí dices, bueno, pues yo en este proyecto tal he desarrollado este elemento de competencia de esta manera porque se basa en esto. Y además he aplicado este indicador clave de competencia y este el indicador clave de competencia. No me hace falta que me digáis es el indicador 4.3.8.7, eso no lo pido, ¿vale? Pero que sí que al menos digáis, bueno, pues yo aplico este indicador clave de competencia que se basa en tal y tal, ¿vale? Es describirlo, por ejemplo, ¿vale? O yo qué sé, o lo que os he dicho, ¿no? Os puedo preguntar qué es el liderazgo situacional, por ejemplo. Pero claro, yo digo esto, pero os puede tocar o no os puede tocar en función de los modelos, ¿vale? Pero son cosas así y me tenéis que explicar, pues, por ejemplo, qué es el liderazgo situacional o cómo se realiza la gestión de stakeholders. Pues tienes que explicar, ¿no? Pues explicas cómo lo haces, explicas el elemento de competencia y explicas los ICCs, ¿vale? Espero haberlo aclarado un poquito mejor. Álvaro Andrés. Y, y nada más que está muy, o sea, las preguntas están muy relacionadas con lo que hemos visto en clase. em, y eso, 8 preguntas tipo test y luego 4 preguntas de desarrollo situacionales. ¿Vale? Ahí creo que ya se pone en el examen que hay como un límite de longitud de la respuesta, o sea que no van a ser muy largas, pero bueno, que tenéis que desarrollarlo, ¿vale? Tenéis que explicarlas principalmente. Y importante, lo que hemos dicho, revisar los temas relacionados con la ICB, revisar las actividades. Vale, ya estoy terminando la actividad 1 de evaluarla, me quedan dos grupos, que sois bastantes grupos, me quedan dos y ya os la envío. De la actividad 1 lo que he visto por ahora están bastante bien. Sí que mis recomendaciones, uno, que cuando expliquéis los ECs, los elementos de competencia, que os explayéis un poquito más, que expliquéis, oye, este es el proyecto, esto es lo que he hecho para cumplir con este elemento de competencia, y estos son los ICCs que, bueno, que he tratado de cubrir dentro de ese elemento de competencia, más de forma explícita bueno, si ya incluís las evidencias, pues genial, porque ha habido gente que ha incluido evidencias y eso está muy bien. Pero dentro de las evidencias también es importante darle un enfoque de, dentro de esas evidencias, lo que he hecho yo, porque al final esto es una autoevaluación, es decir, cómo he contribuido yo a esas evidencias. Vale, no solamente decir como evidencia hay una planificación de proyecto, ¿no? Es decir, como evidencia yo realizo la planificación del proyecto de forma mensual, utilizando, si queréis, la herramienta pues, Microsoft Project o Primavera, la que se os ocurra, o sin herramienta, ¿vale? No hace falta que pongáis ningún nombre comercial. Pero sí que no seáis tan escuetos, ¿vale? Que seáis generosos con la respuesta, ¿vale? Y nada más. Esto es lo que tenía para hoy. De todas formas, si necesitáis algo, podéis preguntarme en los foros. Hay una pregunta de foro que todavía no he respondido. La Excel no da mucho espacio. Ya, pero podíais continuar, es decir, podéis ampliar las tablas para responder a ese nivel. Bueno, yo eh, en general, quiero decir, digo esto a nivel general, ¿vale? No estoy especificando en ningún documento o entregable específico. Elvira, es que ha habido, ha habido diferentes niveles de información. Ha habido trabajos que han respondido en una línea.
en una frase por elemento de competencia y hay trabajos que se han explayado un poco más que una línea. Entonces, mi recomendación es a los que han puesto solamente... Ah, vale. No, sí te entiendo, pero responder ahí era un rollo. Ya, lo entiendo. A ver, ha habido gente que lo que ha hecho es, en vez de solamente responder en la Excel, pues lo ha creado en formato Word, que eso también valdría. Vale, lo tendré en cuenta para otras veces, para comentar lo que no, o sea, sí, podéis entregar la Excel, pero que si es más cómodo también hacerlo en formato Word, que no habría ningún problema. Vale, pero... Pero eso, sí, esto es simplemente una recomendación, sobre todo para de cara al examen. Si os tocase, si os tocase algo relacionado con esto, pues que no respondáis en una sola línea, ¿vale? Que, se, que profundicéis un poco más, ¿vale? En la respuesta. Y nada más por mi parte, deciros que hay un comentario en el foro que todavía no he respondido, pero el motivo es porque em, el motivo de no responder el foro es porque primero, yo las tipo test no los he desarrollado yo, ¿vale? Entonces, en esa pregunta en específico, yo también tengo la misma sensación que la persona que ha puesto el comentario en el foro, pero lo he querido trasladar al departamento que ha desarrollado estas preguntas tipo test para que lo revisen. Vale, tan pronto como me digan os comento, pero sí, yo tengo también la misma opinión. Vale, es lo mismo que cuando Elvira puso su comentario en uno de de las preguntas de un test, creo que era del test 2. Ahí yo también estoy de acuerdo con esa pregunta. Creé un ticket al departamento que tiene que corregirlo y están en ello, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que no me he olvidado de esa pregunta en el foro y que no es que no quiera responder, es que quiero que el departamento que ha creado esas preguntas pues lo revise, ¿vale? No que solamente lo revise yo. Y nada más. Sí, bueno, Elvira dice que a veces hay errores, entonces, pues bueno, si encontráis algo, no dudéis en hacérmelo saber. Y disculpad, yo es que en las preguntas tipo test tengo poco control, pero intentaré eso, intentaré que se corrija, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos. No os robo más tiempo, que ya os he robado 2 minutos adicionales. Daros las gracias a todos por vuestra participación y que si tenéis alguna duda o algún comentario, podéis utilizar el foro y si no, pues hablamos la próxima semana, que aún tenemos una clase más, que vamos a ver el tema 3 que ya es el último. Y nada más, muchas gracias a todos.